El 24 de marzo de 1975, un desconocido, Chuck Wepner, le aguantó 15 asaltos a Muhammad Ali. Ali logró tumbarlo a falta de 19 segundos para el final. Gracias a esta pelea, un jovencísimo Sylvester Stallone escribió la primera versión de Rocky en tan solo 3 días. Lo demás es historia. 10 nominaciones y 3 Oscar en 1977 para la historia de un personaje humilde que no se rinde jamás. De saber aguantar, de saber retirarse, de contratiempos, victorias y derrotas, hablamos hoy en Mitos del Trading. No se trata de lo fuerte que puedas golpear, sino de cuántos golpes puedes encajar y seguir peleando. Una frase mítica de una película también mítica y de culto de los años 70. A quien nos gusta el cine de los años 70 y vamos a utilizar hoy Rocky para hablar de la importancia de caerse y volver a levantarse. Y para eso tenemos hoy con nosotros a Izanami Martínez, que es conferenciante, emprendedora y una de las emprendedoras creativas que está en la lista del top 100 según Forbes España. Y madre. Y madre. Muy importante. Y escritora. También. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Izanami. De hecho, puedes hablar de Rocky largo y tendido, ahora lo iremos viendo, pero preparando el programa sí que vi que tenías un libro y dije, oye, pues me parece un proyecto muy personal, voy a verlo, ¿no? Voy a ver de qué va el libro, y había una cita del libro que me encantó, que era la de, oye, con lo interesantes que podemos ser todos, porque a mí siempre me encantan los personajes, son con la gente que más disfruto, nos empeñamos todos en ser normales, que es un tema que vimos también en otro episodio, 9 de Vendetta, y ya a raíz de ahí empecé a ver el libro y dije, este libro es perfecto para hablar de Rocky, porque lo tienes estructurado y hablas de 3 conceptos. Hablas por un lado del placer, hablas por otro lado del miedo y hablas por otro lado del poder, ¿no? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo lo podemos aplicar al caerse, volver a levantarse? Lo podemos aplicar porque el miedo y el placer son 2 de los detonantes que tiene nuestro cerebro para detonar la motivación. Ejemplo, los que fumamos, pues si vas la motivación que te da el bajar a las 2 de la mañana un día en invierno con el abrigo para ir a comprar tabaco a la gasolinera, te lo da la recompensa del placer que te va a dar fumarte ese cigarro, ¿no? El miedo detona la motivación también, y el ejemplo lo tenemos en voy a suspender el examen, me quedo hasta las 5 de la mañana estudiando. Entonces, desde muy pequeñitos nos van entrenando desde fuera con un ciclo de castigos y recompensas que van detonando la motivación, pero llega un punto que el cerebro va desarrollando resistencia y llega un punto que cada vez necesitas recompensas más grandes o castigos más grandes para ser capaz de motivarte y poner tus recursos, tu intención y tu atención a hacer la tarea que tienes delante. Y eso se desbloquea con el poder que nos da el propósito. Porque como Homo sapiens estamos incentivados biológicamente para garantizar la supervivencia de la especie. Y ahí conecta con el propósito. Cuando yo hago cosas buenas para los demás o para mejorar las condiciones de vida de las personas que me rodean, se detona la motivación del propósito y conecto con mi poder. El motivo para la acción, ¿no? Justo. La verdad es que ningún proyecto empresarial es lo suficientemente potente como para poder sobrevivir a las condiciones de mercado, a los competidores, a los propios errores. ¿Tienes algún proyecto empresarial que te venga a la mente hablando de fracasos y de errores o de aprendizajes? Tengo unos cuantos. De hecho, errores he cometido en todos, los sigo cometiendo todas las semanas, pero quizá el primero, Nonabox, fue un caso súper bonito y súper interesante de ver cómo, aunque te esfuerces y aunque ejecutes todas las cosas lo mejor que sabes... Nonabox, que para los que somos padres es un proyecto que a mí me parecía una idea fantástica. Oye, al final una caja en la que te van enviando productos relacionados pues un poco con la fase en la que estés, si estás en el embarazo, si estás con un niño de 6 meses y vais introduciendo productos, ¿no?, que se van adaptando a las necesidades, ¿no? Un modelo de suscripción. Un modelo de suscripción, de hecho fue de los primeros modelos de suscripción que se lanzaron en Europa. Y llegamos a ser líderes de toda Europa. Fue un proyecto que empezó a crecer súper rápido, pero que desde su concepción lo habíamos creado para ser la típica startup que se vende por 100 millones a una empresa americana.
Cuando tú planteas un proyecto desde ese punto de vista, lo importante no es la rentabilidad. Lo importante es lo invertible que sea y lo escalable que sea para los inversores de capital riesgo. Entonces, tu foco como founder no es tener un proyecto rentable que facture más dinero, es tener un proyecto con unos KPIs súper vistosos para que los inversores te sigan dando dinero. Llega un punto en el que hay un par de mercados, Italia y Reino Unido, que los lanzamos por lanzarlos, por poner la banderita en el esto, pero que no solo no eran rentables, sino que estaban sacrificando la rentabilidad del resto de países porque tiraban de muchos recursos. Y llegó un punto en el que para que el proyecto fuera rentable teníamos que cerrar Italia y Reino Unido, pero si cerrábamos Italia y Reino Unido... Sí, que sería lo sensato, ¿no? De cualquiera decir, pues mira, cierro aquí y continúo donde está funcionando. Y me quedo con un negocio maravilloso que es rentable y funciona fenomenal. Pero si cerrábamos Italia y Reino Unido, dejábamos de ser invertibles, porque ya no teníamos todas las banderitas en el mapa y ya ningún inversor nos quería dar dinero. Y tuvimos que cerrar un proyecto que estaba facturando millones de euros al año, que tenía un plan de viabilidad y que podía ser invertible, simplemente por las reglas del juego al que estábamos jugando. ¿Qué lección aprendiste ahí? Muchísimas, aprendí muchísimas, pero desde luego no volver a jugar al juego de las startups. Digo juego... Porque eso sigue, en tu experiencia como emprendedora digital, ese concepto de la invertibilidad sigue vigente, o sea, ese modelo sigue vigente. Sigue, y además tiene todo el sentido, porque un fondo de capital riesgo, ellos, los ratios que tienen, invierten en proyectos tan innovadores que están intentando cosas que no se han hecho antes, que el ratio es que de cada 20 proyectos solo van a tener posibilidades de recuperar su inversión en 2. Entonces esos 2 les tienen que dar una rentabilidad del por 10 o por 20 para recuperar lo que han perdido con los otros 18 y poder sacar de media una rentabilidad para sus inversores. Entonces, tienes Nonabox, un proyecto con toda la ilusión, con toda tu energía, con toda tu fuerza, con todo lo que implica cuando acabas un proyecto de ese tipo. Izanami, que no es un nombre vasco, es un nombre japonés, ¿no? Justo. Que además me parecía muy interesante porque es un poco diosa de la creación y de la muerte. Bueno, pero diosa de la creación, o sea, al final estás un poco abocada a emprender, a crear cosas. De hecho, solo he trabajado por cuenta ajena 6 meses en toda mi vida. Y ahí parte la siguiente, dijiste, oye, vamos a seguir. ¿Cuál fue el siguiente me caigo y me vuelvo a levantar? ¿Cuál fue el siguiente proyecto? Pues mira, ahí necesité 3 meses de lamerme las heridas y de tener un poquito de paz y no tener que pensar en qué nóminas tenía que pagar, en decir, oye, si me pongo mala, no pasa nada. Y pasé 3 meses en una agencia de publicidad pasándomelo pipa y disfrutando un montón. Y a los 3 meses me entró el mono de emprender y me ofrecieron lanzar un proyecto de telemedicina, que es Doctor 24, que es un proyecto súper chulo, súper bonito. ¿Esto en qué año fue, Izanami? Esto fue... Espérate. Digo porque es la típica idea que a mí me parece brutal, a día de hoy. Esto fue en 2016. Claro, 2016, 2015, pues 2022 2016. a mí me parece una idea revolucionaria, una idea muy buena. Pero la lanzamos demasiado pronto. Súper, súper, súper pronto. De hecho, la lanzamos a la vez que Sanitas lanzó Blua. Sanitas, no sé si os acordáis, que empapeló a tocha, se gastaron millones de euros en promocionar Blua, que era exactamente lo mismo que teníamos nosotros, y no terminaron de conseguir la penetración de mercado que esperaban. Entonces, en nuestro caso fue un proyecto súper bonito, que hicimos un desarrollo tecnológico brutal, una chulada, aprendí mucho en esa etapa de tecnología, de todo este tipo de cosas, pero que se lanzó demasiado pronto. O sea, que un poco la lección en este caso fue el timing, o sea, el tiempo en el que... Justo. ¿Qué habrías hecho de manera diferente? O sea, después de ese proyecto, ¿sí lo volverías a lanzar? No, ese no lo hubiera vuelto a lanzar, fíjate. Ahí lo que pasa que es que me pilló con... A ver, yo había construido mi identidad con ser CEO de startup. Y yo me consideraba una persona válida y respetable siempre que fuera la CEO de una startup. Cuando dejé de ser CEO, de pronto, o sea, no sabía quién era, como que perdí un poco el norte y perdí un poco el vale, ¿y para qué trabajo yo? ¿No? Entonces, en cuanto vi la mínima oportunidad de poder recuperar esa identidad, me tiré de cabeza casi sin preguntar, sin hacer due diligence, sin investigar el mercado. O sea, yo me lancé ahí y dije, claro que sí, yo soy la CEO que necesitas. Y es verdad que disfruté muchísimo, me lo pasé fenomenal, pero ahora miro para atrás y fue 1 año y medio en el que aprendí mucho de tecnología, pero tampoco aporté mucho más.
Yo veo a gente de todas las edades haciendo trading, asumiendo muchísimo riesgo, asumiendo posiciones en las que les gusta saber que pueden tener el control de lo que hacen y el reto intelectual de saber que están ganando al mercado, asumiendo, como te digo, mucho riesgo, pero ¿eso tiene una fecha de caducidad o va en el ADN? Yo creo que va en el ADN, pero a medida que vas cogiendo experiencia y a medida que vas aprendiendo, no sé si es que eres más cauto o te da más pereza. O sea, yo ahora cuando miro para atrás de todo lo que se consiguió en Nonavox, me encaja mucho con la frase de lo hicieron porque no sabían que era imposible. O sea, yo digo, ostras, yo tenía 25 años, empecé a abrir oficinas por toda Europa. O sea, es una cosa como loquísima, ¿no? Y quizá que parece ahora más difícil que entonces, ¿no? Claro, ahora lo miro para atrás y digo, ostras, pues es que es dificilísimo lo que hice. Y quizá ahora soy muchísimo más prudente. O sea, ahora a la hora de emprender, de hecho, después también de Doctor 24, o sea, yo llevaba tantos años dejándome el cuerpo y el alma en ser ese CEO respetable y admirable, que me rompí física, mental y emocionalmente. O sea, llegó un punto que colapsé y fui incapaz de seguir haciendo cosas, ¿no? Y de hecho, de esa ruptura es de donde sale mi proyecto actual, Soulgate. Ajá. Eso te iba a preguntar, porque claro, a mí me encanta la frase esta de Michael Jordan de me equivoqué una y otra vez, me volví a equivocar y por eso soy la persona de éxito que soy hoy, ¿no? Y te quería preguntar cuál es el proyecto con el que estás disfrutando ahora. Pues cuando me rompí, yo soy antropóloga de formación y soy empollona por devoción, o sea, me chifla estudiar, yo necesito entender por qué pasan las cosas, ¿no? Entonces dije, ¿cómo es posible que sí, yo en aquella época era la presidenta de la Asociación Española de Startups, o sea, lo tenía todo, el marido perfecto, la casa perfecta, el hijo perfecto, el trabajo perfecto, o sea, tenía todo lo que me había matado por conseguir y no solo no era feliz, sino que había perdido la capacidad biológica de serlo. Y decía, pero, o sea, ¿qué está pasando aquí, no? Empiezo a leer, empiezo a escribir, a aprender. ¿El proyecto entonces del libro de Vivir en Otox sale ahí? O sea, sale después. De ahí, justo, vale. De todo lo que yo estudié para intentar entender lo que me había pasado, luego a mí me sale muy natural las cosas que aprendo, comunicarlas y contarlas. Entonces, porque a mí hay 3 puntos que me encantaban del libro, que era como tic, 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 era como ansiedad, miedo, frustración, tic, 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 o sea... Claro. Además es que lo fascinante, una de las cosas que aprendí del libro es que, en el fondo, cada uno en nuestros contextos y con nuestras circunstancias, pero nos duele a todos lo mismo, prácticamente. O sea, las mismas heridas de origen que están relacionadas con lo interesante que podríamos ser y nos pasamos la vida intentando ser normales, en cada persona se manifiestan de una forma diferente, pero están ahí y son universales. Y la gente, cuando empezó a leerse el libro y más adelante empezaron a venir a mis formaciones, a las conferencias y tal, el feedback siempre es el mismo de: es que te estaba escuchando y me veía súper reflejada, pero igual me lo dice una chica de 25 años o me lo dice un señor de 50, con vidas totalmente distintas. Entonces eso te habla de lo universal, de esta insatisfacción y este vacío que viene de retorcer lo que somos para encajar en moldes. Eso de vamos, de oye, ¿y por qué no puedo ser feliz, respetable y admirable siendo quien soy y aportando valor a los demás haciendo lo que me gusta? Entonces, hemos empezado con la frase: no es lo fuerte que puedes golpear, es cuántos golpes puedes encajar. Total. Y seguir peleando. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro, realmente yo asocio el golpear muy fuerte con el sin escucharme a mí mismo, sin prestar atención a mi bienestar, voy con todo a conseguir lo que creo que tengo que conseguir, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a, si de frente no te encuentras nada, te caes, o sea, y te caes de boca y te partes los dientes, básicamente. Y luego está el encajar esos golpes, que yo te lo cambiaría por esquivar. O sea, igual la clave está en coger agilidad de pies, ¿sabes? No recibir tanto, ¿no? Y no recibir tanto, porque si al final... esta es la frase esta mexicana que me chifla de: si está para ti, ni aunque te quites, y si no está para ti, ni aunque te pongas, exacto. ¿Sabes? Pues a veces nos empeñamos en ponernos delante de cosas que no son para nosotros. El boxeo moderno, vamos. O sea, claro, que no te den ninguna. Sí, que no te den ninguna, porque si me quedo yo aquí de no, yo tengo que estar aquí porque para ser respetable tengo que ser CEO, o tengo que ser abogado, o tengo que ser lo que sea, te las vas a llevar dobladas. Pero si te empiezas a quitar de los sitios que no son para ti y empiezas a esquivar los golpes, aguantas mucho más en el ring. Me encanta esta conclusión,
que va en un estoicismo, pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto, Vamos a aguantar que hasta no cierto somos, punto. no somos de hierro. Justo. Así es que muchísimas gracias, Izanami, ha sido un verdadero placer charlar contigo y seguiremos hablando de cine, de trading, de cultura popular en Mitos del Trading. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias.